¿Por qué Dios no destruye a Satanás? Esta es una pregunta que ha intrigado a muchos a lo largo del tiempo. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no elimina directamente a Satanás y pone fin a su influencia? La lucha entre el orgullo y la humildad. La destrucción puede estar presente en nuestras vidas de formas silenciosas. El orgullo, esa voz interna que nos dice que merecemos más, puede arruinar nuestras relaciones, nuestras finanzas e incluso las oportunidades que la vida nos presenta. Pero ¿cómo evitar que esto nos consuma? A través de la humildad. En muchas historias antiguas, se habla de seres que representaban el bien y el mal. Uno de los más conocidos es Satanás, también llamado Lucifer, quien según los relatos era un ser de luz que cayó en desgracia por su orgullo. En textos antiguos como Isaías y Ezequiel, se describe cómo este ser buscó exaltarse por encima de su creador, desatando una guerra en el cielo. Esta historia también menciona que Satanás fue expulsado junto con otros seres rebeldes, conocidos como ángeles caídos. Estos relatos, aunque antiguos, ofrecen reflexiones profundas. Hablan de la lucha interna que todos enfrentamos entre el orgullo y la humildad. Nos invitan a considerar cómo nuestras decisiones, guiadas por el ego, pueden llevarnos a la ruina. ¿Cuántas veces hemos perdido oportunidades por no reconocer nuestros errores o por querer sobresalir a toda costa? El impacto del orgullo en nuestra vida diaria. El orgullo no solo afecta nuestras relaciones, sino también nuestras decisiones. Imagina un escenario común, un conflicto laboral donde ambas partes se rehúsan a ceder por orgullo. Este tipo de situaciones puede escalar y causar daño innecesario, cuando la humildad podría haber llevado a una resolución pacífica. Este tipo de orgullo puede también manifestarse en nuestras finanzas, como gastar más de lo necesario solo para mantener una imagen frente a otros. ¿Por qué Dios no destruye a Satanás? Esta es una pregunta que ha intrigado a muchos a lo largo del tiempo. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no elimina directamente a Satanás y pone fin a su influencia? La respuesta radica en dos aspectos clave: el libre albedrío y la justicia divina. Primero, Dios creó a todas sus criaturas con la capacidad de elegir. Esto incluye a los ángeles, quienes también recibieron este don. Al elegir la rebelión, Satanás demostró el mal uso de esa libertad. Sin embargo, si Dios lo destruyera inmediatamente, estaría anulando el mismo principio de libre elección que otorga sentido a nuestra relación con Él. La capacidad de elegir libremente es un regalo precioso que refleja el amor y el carácter justo de Dios. Sin esta capacidad, el amor no podría ser genuino, y la obediencia sería solo un acto mecánico. Por eso, Dios respeta incluso las decisiones que van en contra de su voluntad perfecta. Segundo, la justicia divina requiere que todo acto sea juzgado de manera equitativa. La existencia de Satanás, aunque complicada, sirve para demostrar el contraste entre el bien y el mal. Esto también subraya la necesidad de una decisión consciente por parte de cada ser humano. Dios no se apresura a destruir porque su plan es mostrar, ante todo el universo, el resultado de elegir el camino del orgullo frente al camino de la humildad. La historia de Satanás se convierte en una lección viviente que enfatiza las consecuencias de las elecciones erradas. El conflicto entre el bien y el mal revela el carácter perfecto de Dios frente a la corrupción del mal. Adicionalmente, Dios utiliza esta realidad para enseñar lecciones importantes sobre la obediencia, la fe y las consecuencias de nuestras elecciones. Satanás, al mantenerse activo por un tiempo limitado, expone las verdaderas intenciones de quienes eligen seguirlo. Este periodo también permite que el universo sea testigo de la diferencia entre el reino de amor de Dios y el reino de caos que Satanás promueve. De esta manera, cuando el juicio final llegue, nadie podrá cuestionar la justicia de Dios. ¿Te has preguntado qué tan conscientes somos de las elecciones que hacemos cada día? Reflexionar sobre esto puede ayudarnos a evaluar nuestras propias vidas y buscar un camino de humildad y servicio. Esta reflexión nos desafía a reconocer la influencia de nuestras decisiones y a elegir intencionalmente el bien, recordando que Dios siempre nos ofrece el camino correcto, incluso en medio de la adversidad.
La paciencia de Dios no es indiferencia, sino una expresión de su deseo de que todos vengan al arrepentimiento. 2 Pedro 3, 9. Esta es una pregunta que muchos se han hecho a lo largo del tiempo. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no elimina directamente a Satanás y pone fin a su influencia? La respuesta radica en dos aspectos clave: el libre albedrío y la justicia divina. Primero, Dios creó a todas sus criaturas con la capacidad de elegir. Esto incluye a los ángeles, quienes también recibieron este don. Al elegir la rebelión, Satanás demostró el mal uso de esa libertad. Sin embargo, si Dios lo destruyera inmediatamente, estaría anulando el mismo principio de libre elección que otorga sentido a nuestra relación con Él. Segundo, la justicia divina requiere que todo acto sea juzgado de manera equitativa. La existencia de Satanás, aunque complicada, sirve para demostrar el contraste entre el bien y el mal, y también para subrayar la necesidad de una decisión consciente por parte de cada ser humano. Dios no se apresura a destruir porque su plan es mostrar, ante todo el universo, el resultado de elegir el camino del orgullo frente al camino de la humildad. Adicionalmente, Dios utiliza esta realidad para enseñar lecciones importantes sobre la obediencia, la fe y las consecuencias de nuestras elecciones. Esto no solo aplica a Satanás, sino a cada uno de nosotros. ¿Qué tan conscientes somos de las elecciones que hacemos cada día? Reflexionar sobre esto puede ayudarnos a evaluar nuestras propias vidas y buscar un camino de humildad y servicio. Ejemplos de humildad transformadora. Hay historias que destacan el poder de la humildad. Por ejemplo, el líder que en lugar de imponer su autoridad, elige escuchar a su equipo, fomentando un ambiente de confianza y creatividad. También podemos recordar a personas que al reconocer un error, no solo fortalecieron sus relaciones, sino que también inspiraron a otros a ser mejores. La humildad no es debilidad, es fortaleza. Es reconocer que no siempre tenemos todas las respuestas y que necesitamos de otros para crecer. Reflexiones y transiciones. Piensa en cómo actúan las personas que admiras. ¿Es su orgullo lo que te atrae a ellas, o su capacidad de empatizar y construir puentes con otros? A menudo son los actos de bondad y humildad los que dejan huellas duraderas. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué legado estamos dejando con nuestras acciones? La humildad en acción. Practicar la humildad puede parecer desafiante, pero comienza con pequeños actos: pedir perdón, reconocer los logros de otros y aceptar críticas constructivas. Estos gestos no solo mejoran nuestras relaciones, sino que también nos ayudan a crecer como personas. Por ejemplo, en una familia, un padre que admite su error enseña a sus hijos el valor de ser responsables y sinceros. Del mismo modo, un compañero de trabajo que felicita a otro por su éxito crea un ambiente positivo y colaborativo. Preguntas para reflexionar. ¿Por qué a menudo evitamos pedir disculpas cuando sabemos que hemos cometido un error? ¿Cómo podría tu vida cambiar si eliges practicar la humildad en tus relaciones cotidianas? Reflexión final. La verdadera grandeza no está en ser servido, sino en servir. La humildad es el camino hacia relaciones más saludables, decisiones más sabias y una vida más plena. Elegir la humildad hoy puede cambiar la forma en que interactuamos con el mundo mañana. No subestimemos el poder transformador de este simple valor. Recuerda, cada día es una oportunidad para mejorar. ¿Qué pequeña acción de humildad podrías hacer hoy? Sígueme para descubrir más contenido como este. Comparte este mensaje con tus amigos y súmate a nuestra comunidad de aprendizaje y reflexión. Te esperamos.